dar inicio a este webinar, ¿sí? Y bueno, pues me permito, a nombre de Grupo T21, darles la más cordial bienvenida a nuestros participantes, panelistas y el público que nos está siguiendo, que se está sumando a esta transmisión. Bienvenidos sean todos y bueno, vamos a dar inicio a esta nueva edición que lleva el título de cómo la inteligencia artificial y el Big Data están acelerando la logística. Y me permito presentar a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a Reto Malfatti. Él es consultor y es además un juez de la próxima edición del Transport Innovation Week. Bienvenido, Reto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Osiel, por la invitación y gracias por organizar, como siempre, estos eventos. Bienvenido. También saludo a Víctor García, director de Chain Solutions. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Osiel? Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, un gusto y un placer estar aquí con gente tan reconocida y sobre todo con bastante conocimiento, bagaje en el tema logístico, la tecnología, y seguramente va a ser de valor agregado para los que nos están escuchando el día de hoy. Esperemos que así sea. Bien, gracias. Y finalmente, Enrique Beltrán, presidente del Instituto para la Prevención y la Seguridad en el Transporte. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Osiel. Igualmente, muy contento de compartir este espacio con Víctor y con Reto, así que adelante, vamos a empezar con estos temas tan interesantes y desafiantes, ¿no? Pues sí, así es, porque se lee muy fácil, ¿no? La inteligencia artificial o la IA, como la abrevian algunos, el Big Data, el BD, sí, en abreviaciones, y pareciera pues bastante sencillo, pero es complejo porque de pronto pues no es tan accesible, no está tan a la mano y tampoco hay como información muy clara y precisa de por dónde empezar cuando se trata de empezar a transformar, a convertir tu empresa hacia el aprovechamiento y el uso de estas tecnologías. Para muchos, pues nos representa empresarios, pues una vorágine de información, de bombardeo, de publicidad comercial que ahora nos llega a través de redes sociales y demás. Pero ¿por dónde empezar a dar algunos pasos certeros? Cómo también tener al recurso humano que va a ser ese orientador, ese predicador que te va a ir descubriendo cuál es el camino más certero a seguir para tu empresa dentro de la cadena de logística en la que participes, ¿no? Porque hay una gran y una vasta oferta allá afuera y todos, desde luego, compitiendo con sus mensajes comerciales, con su marketing, de que todo es lo mejor y además también las inversiones que hay que hacer pues son importantes, no es cualquier cosa cuando se trata de digitalizar y tecnologizar a una empresa, y también las fechas de caducidades muchas veces de esas tecnologías pues son de vida corta y hay que estar reactivando y volviendo a reinvertir. Entonces, nos gustaría, en una primera intervención de parte de cada uno de ustedes, que nos fueran dando un panorama general, digamos, para más adelante en la conversación ir a los temas más particulares, más puntuales, pero me gustaría empezar contigo, Reto, y que nos dijeras dónde estamos parados y cómo el Big Data y la inteligencia artificial están participando dentro del sistema de negocios de la cadena logística y por qué es importante sí empezar si no hemos entrado, pues a entrarle, que las diferentes empresas se vengan a sumar al aprovechamiento de estas tecnologías, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Osiel. Obviamente escogiste un tema muy retador para la sesión de hoy. Big Data, inteligencia artificial, digamos, la continuidad de lo que se estaba haciendo, lo que se está trabajando en
en la industria desde hace muchos años, la digitalización. Ahora viene, obviamente, la pregunta, ¿qué vamos a hacer con toda esa data que estamos generando a través de la digitalización que tenemos en algún lado? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Eso es una pregunta, digamos, que cada empresa, dentro, si hablamos de cadenas de suministro, tiene que realmente formular una estrategia. Eso es algo que no se puede hacer, digamos, en una sesión aparte y utilizar la data que tenemos como se dice, un producto basura y a ver qué utilizamos. Si no, es muy, muy importante que yo utilice la data correcta para lo que a mi cadena de suministro le concierne y donde yo puedo, como operador de la cadena de suministro, porque al final el dueño del producto es el operador principal de la cadena de suministro, donde puedo mejorar donde puedo mejorar esa cadena. Ahora, decir la aceleración de la cadena de suministro parece casi cínico en esos tiempos y obviamente yo estoy hablando, y eso es mi experiencia en ese negocio de cadenas de suministros internacionales intercontinentales, ¿no? Cuando hemos visto que las cadenas de suministro en los últimos meses, años, se han se han hecho más lento y de forma muy, muy importante, ¿no? O sea, los tiempos de las cadenas de suministro se han aumentado de forma importante en los últimos meses a través de la situación que tenemos de la pandemia y también el famoso Ever Given del canal del Suez, que también traía lo suyo. Entonces, repito, antes de a lo mejor luego entrar y cómo se puede lograr esto, qué es necesario, qué elementos son necesarios para empezar a utilizar Big Data o data en general y utilizarla a través de inteligencia artificial. Yo quisiera decir que eso es un paso, en este caso que estamos hablando dentro de la cadena de suministro, estratégico, que yo tengo que tener bien claro que eso es un trabajo grande que puede luego dar muchos frutos, puede traer cadenas de valor más amplio que solo la cadena de suministro, más acelerados y sobre todo más estables, con mejor agilidad, con mejor velocidad, pero es una decisión estratégica que yo tengo que hacer. Tengo que invertir, sobre todo invertir en competencia, invertir en gente, invertir en know-how. Son decisiones que yo tengo que tomar claramente y tengo que estar preparado a apoyar eso durante un tiempo porque son procesos lentos. Y para terminar, solo decir también que obviamente aquí, cuando estamos hablando de la logística de las cadenas de suministro, es mucha data que tenemos ahí y por lo tanto eso nos pone delante de un desafío muy importante para saber qué data estoy utilizando o puedo utilizar, de qué manera para mejorar, al final acelerar, estabilizar mi logística y mi cadena de suministro. Aquí quiero terminar de momento, luego podemos entrar más en detalles cómo hacer eso, pero eso digamos un poco para abrir. Ya, muchísimas gracias, Reto.
Y continuamos contigo, mi querido Víctor, si nos puedes dar un inicio, por favor, para entrar a este tema, tu primera apunte en aspectos, digamos, muy generales sobre que sí o sí tenemos que entrarle, pero ¿cómo entrarle a este mundo? Y no sé si para este momento necesites ya que pongamos tu presentación. Si gustas, esperamos con el tema de la presentación, Ociel, para perfecto. la siguiente intervención. Tú nos indicas. Gracias, muy amable. Ok. Muy de acuerdo con Reto en el tema de la cuestión estratégica para los negocios. Definitivamente el tema de la inteligencia artificial, como tú bien lo pones, Ociel, pues o va, ¿no? Y no es algo que lo va a decidir ni Reto, ni Enrique, ni Ociel, ni Víctor, no es algo que empuja la industria, ¿no? Es algo que no podemos nosotros esperarnos porque esto sucederá, ¿no? Eventualmente. Es una especie como de industrialización, o sea, no es algo que le preguntaron a alguien, sino algo que sucedió. La industrialización la vimos muy marcada de 1890 a 1930, y hubo un cambio estratégico mundial, es decir, la cantidad de gente que se movió, que trabajaba en el ámbito agricultura, pues tuvieron que moverse a lugares donde ahora ya había industrias, ¿no? Y hubo un cambio y un efecto en la economía mundial. Hablando de forma precisa, Estados Unidos en la época de los años 30, pues tenía casi el 40% de su población económicamente activa. En el tema, en 1900 tenía aproximadamente 40% de las personas trabajando en el campo. Actualmente no es más del 2% las que trabajan en el campo. Todo se ha dado a través de qué? Pues de la tecnología que existe, vaya, ¿no? En el campo y que ahora pues la demanda es más grande, pero hay más tecnología que automatiza precisamente estos procesos y la gente se ha dedicado a otros rubros en donde puede hacer más próspero la economía, ¿no? Viniendo desde ese lado. Entonces es algo que no nos espera perfectamente. Ahora, en el tema de la cadena de suministro y en el tema de la inteligencia artificial y el entrar o no entrar, pues no es una pregunta, es algo que tiene que suceder. Y esta característica, precisamente, a mí en lo personal, en nuestro negocio, nos ha afectado desde la perspectiva en la que primer reto es que tenemos que hacer una especie de evangelización, ¿eh? O sea, hay una especie como de educación, primeramente de los que estamos del lado de los que damos el servicio y luego del lado de los que necesitan el servicio, porque la pregunta común es, ¿y cómo me ayuda a mí la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con mi negocio? Entonces, realmente en algunas empresas no hay un conocimiento en el tema de cómo afecta o cómo me puede ayudar a mí el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues el simple hecho de que ustedes ahorita vayan a su teléfono, todas las personas que tenemos un móvil, el simple hecho de ir al teléfono, pues ya está haciendo uso la inteligencia artificial de sus datos para poderles mostrar a ustedes cuestiones que son de interés. En el tema de la logística, pues hay una infinidad de elementos. Es como de preguntarte ahorita, oye, ¿cuántos usos le podemos dar al Excel o cuántos usos le hemos dado al Excel durante los últimos 10 años? Pues una infinidad de usos dependiendo de la industria en la que tú estás. En el tema de la inteligencia artificial, no es Excel de ninguna forma, ni tampoco la inteligencia artificial es la industrialización que vivimos hace ya casi 100 años, pero definitivamente estará fraguada en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo por parte de los profesionales que estamos en la industria logística de atender el tema de comprensión de qué es la inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial, cómo me puede ayudar a mí la inteligencia artificial. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, también el tema académico, ¿eh? O sea, las universidades en la intervención de exponer a los estudiantes a la inteligencia artificial y cómo a los estudiantes de finanzas, a los estudiantes de mercadotecnia, a los estudiantes de logística, a los estudiantes de cadena de suministro, va a afectar esta circunstancia y cómo pueden ellos involucrarse en un mundo, y tengo que ser sensato, ¿no?, en este tema, en un mundo en el que la competencia entre la automatización, digitalización y la cantidad de empleos que hay afuera, se va a dar un enfrentamiento entre las habilidades humanas de las personas que están involucradas. Sería muy inocente pensar que no hay esta confrontación, ¿no?, de la cantidad de posiciones de empleos que habrá allá afuera. Entonces, pues evitando la ingenuidad, ¿no?, de esta circunstancia, creo yo que entre más pronto nos expongamos a circunstancias como los retos y también qué es y qué no es la inteligencia artificial, yo creo que más incrementamos las posibilidades de integrar nuestro negocio y nosotros mismos como profesionales a un mundo en el que coexiste la inteligencia artificial.
Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial no es la solución, probablemente a nuestros problemas, pero es un camino para poder llegar a la solución. La tecnología yo no creo que sea la solución específica, pero sí nos puede ayudar bastante y hay que ser pues muy sensatos, ¿no? Con el tema de la mención del uso de la inteligencia artificial, que pues ya lo hemos visto, nos puede ayudar a resolver hasta problemas relacionados a enfermedades que venimos sufriendo desde hace muchísimos años, y definitivamente en la logística nos ayuda también, nos ayuda bastante en ser muchísimo más eficientes y crear valor en las empresas, que a mí me gustaría concentrar en ese tema en mi próxima intervención, el tema del valor de la tecnología dentro de la cadena de suministro. Ya, muchísimas gracias, Víctor. Sí, muy interesante lo que nos dices, y también el tema que hablabas es muy importante, de cómo vamos a incorporar también a las universidades, ¿no? Porque ya la capacitación per se en las universidades pues ya tiene que ser muy diferente a lo que era antaño. Los mismos programas de estudio tendrán que actualizarse, ¿sí? Enrique, pues para abrir boca, tu primera intervención, por favor. Muchas gracias, Ociel. Regresando un poco al origen de la pregunta, en donde señalas, bueno, cómo empezar con este tema de la inteligencia artificial y demás, pues me parece que empecemos definiéndola, ¿no? Porque de repente hoy le llamamos inteligencia artificial a cualquier cosa y asumimos que todo tiene inteligencia artificial, y no es tan cierto. Déjame regresar un poquito, pero inteligencia artificial en los años 60, 70, un poco antes, con el origen de los primeros ordenadores, pues nace, ¿no?, este concepto en donde lo único que se trata en la parte de la inteligencia artificial es que las máquinas, el objetivo de todo esto era que las máquinas, las computadoras, desarrollaran conductas humanas. Así es como nace la inteligencia artificial. Y entonces poco a poco le empiezan a incorporar a los ordenadores cierta capacidad de aprendizaje. Incluso los primeros ejercicios con el tema de la inteligencia artificial iban enfocados a los ordenadores que le ganaban a los grandes campeones de ajedrez y de póker, porque iban aprendiendo de sus capacidades de juego. Y entonces poco a poco lo sorprendente de esto era que tenías una máquina que había sido capaz de aprender de ti y que te había rebasado en capacidades. Y de ahí se empieza a vislumbrar o a envisionar por parte de los científicos, ¿no?, y de los desarrolladores de tecnología, el que los ordenadores iban poco a poco a ir relevando en sus trabajos o en sus capacidades a los seres humanos, para poder ir aprendiendo de ellos, ¿no? Y entonces ahí era donde aparecían estas visiones futuristas incluso de que la inteligencia artificial en algún momento se iba a volver en contra de la humanidad y demás, ¿no? Muy de película de ciencia ficción. Lo cierto es que hoy la inteligencia artificial existe, sí, coexistimos con ella prácticamente en todo momento, como decía Víctor, desde un teléfono celular, ¿no? También, por supuesto, en el tema del transporte y la logística, pero no dejemos de ver que la inteligencia artificial es darle esta inteligencia humana a las máquinas para que aprendan y puedan realizar nuestras funciones igual o mejor que un ser humano. Y de ahí partiremos para que ver qué es lo que realmente pueden hacer las máquinas en todo esto, y que realmente ayuden al desarrollo de la industria, a la eficiencia, a la economía y demás. Por supuesto que hay un tema ahí de que desplazarán en algún momento muchos de los trabajos humanos, pero sí no deja de ser atractivo y deja de ser seductor este concepto de la inteligencia artificial, que nos plantea visiones futuristas que hoy ya las tenemos y que hay que también pues aprender a gestionarlas, ¿no? Poco a poco, seguramente en lo que platicaremos en el desarrollo de este webinar, habrá que entender si la inteligencia artificial que es para nosotros en este momento de nuestro negocio, o cómo le hago para entrarle a la inteligencia artificial. Quizá en este momento aún no lo es para todos. Hay etapas del negocio en donde sabemos que tenemos que llegar, pero tenemos que cumplir unas previas para poder decir ya que estamos utilizando la inteligencia artificial. Y para cerrar la idea,
de por qué se asocia la palabra de inteligencia artificial con Big Data, es porque para que una máquina pueda aprender de este comportamiento y desarrollar conductas similares a las humanas, es que necesita datos, ¿no? Hay que alimentarla con información para poder aprender. Entonces, por eso es que inevitablemente el tema de la Big Data se relaciona con la inteligencia artificial y de ahí se plantea un escenario en donde la tecnología ayuda en un contexto de los negocios para la mayor eficiencia y la mayor rentabilidad. Creo que ahí termino mi primer comentario. Gracias, Enrique. Y bien, pues ahora sí que tenemos en operaciones y cadenas logísticas, Reto, tú nos dibujabas en tu primera intervención, pues cómo cada vez las cadenas logísticas a nivel globales, pues cada vez son más complejas. Y en cada uno de esos eslabones se tienen que buscar cómo sumar eficiencias, sumar una mayor productividad para que esos eslabones que conforman muchas múltiples empresas que participan dentro de esas cadenas de valor, pues puedan mantenerse competitivas y puedan seguir permaneciendo en competencia con los demás actores, ¿sí? Pues tienen que empezar a dar esos pasos de incorporar acorde, como ya nos lo decías en tu primera intervención, acorde a sus necesidades, a sus posibilidades, ¿sí? Pero en tu experiencia, que trabajaste muchos años dentro de grandes corporaciones de logística, con negocios multinacionales, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes recomendar a las empresas mexicanas que nos están siguiendo? ¿Cómo empezar a incorporarse y en qué parte de los eslabones, acorde a tu experiencia, identificas que hay múltiples necesidades que pueden pues eficientarse, ser todavía mejores y adquirirse mayores ventajas competitivas si logramos un buen matrimonio, una buena selección de acompañamiento con tecnología y digitalización de esos procesos? Gracias, Osiel. Yo estoy de acuerdo con Víctor, ¿no? Que dijo que digamos, la utilización de inteligencia artificial se tiene que hacer una parte orgánica de la estrategia de la empresa y obviamente del management más tarde. Y esto va a venir en los años, ¿no? Pero hay que hacer el primer paso y hay que hacer el compromiso y hay que asegurar que yo tenga la competencia para hacer esto, ¿no? Ahora, yo comento esto más desde la perspectiva de la cadena de suministro, ¿no? O sea, como dijo Enrique, ¿no? Eso empezó hace muchos años y las primeras computadoras, etcétera. Entonces, viendo cómo se han desarrollado las cadenas de suministro en los últimos años, con la integración de la digitalización a la cadena de suministro, de mayor información en menos tiempo, de mayor información en el tiempo correcto, ¿no? O sea, yendo hasta el just in time, etcétera, todas expresiones que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, la cadena de suministro estaba acompañado en los últimos años muy fuerte por la digitalización, ¿no? O sea, la digitalización ha dado una nueva dimensión a la cadena de suministro y hoy en día tenemos información que lo de los años es a veces difícil, pero decimos 15 años atrás era casi impensable que yo tenga tanta información sobre una cadena de suministro. Ahora de ahí se genera data, ¿no? Y ahí ahora viene el próximo paso, ¿no? O sea, ahí tengo yo mi Big Data
y ahora tengo que generar el próximo paso, y ahí es donde entra el capítulo de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los, obviamente, en la cadena inteligencia artificial hay muchos aspectos a la inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Todas esas cosas, pero una que para la cadena de suministro es importante y obviamente va a traer muchos cambios es predictive analysis, ¿no? Prevention, ¿no? O sea, eso no lo sé cómo decirlo en español. Entonces, bueno, análisis predictivo sí, pero prevention es más o menos evitar basura, ¿no? Evitar. Entonces, para esto, obviamente, yo necesito hacer toda una serie de análisis, porque hoy en día todavía una cadena de suministro, y repito, yo me refiero aquí a una cadena de suministro internacional, viniendo de Asia, viniendo de Europa, de Sudamérica, etcétera, todavía tiene entre 15 y 20 puntos, touch points, como se dice, que todos esos puntos y lo que pasa entre los puntos genera información y genera oportunidades de mejorar los procesos, la cadena, y de acelerarla al final, acelerarla hasta cierto punto, pero sí, en general, acelerarla. Entonces, eso, digamos, es el próximo, eso es el próximo desafío que hay en las cadenas de suministro, de implementar predictive analysis como una parte de inteligencia artificial en las cadenas de suministro, y así, digamos, hacer las cadenas de suministro más estables, obviamente evitar costos que hoy en día tengo, no obstante toda la información que tengo muchas veces, y en el auditorio habrá muchos que en los últimos 2 años han tenido que hacer ejercicios de emergencia para traer materiales de cualquier origen, porque han cambiado las circunstancias. Y predictive analysis, análisis predictivo, nos va a permitir, digamos, evitar este tipo de acciones imprevistas y hacer más estable nuestras cadenas de suministro, mejorar nuestros niveles de inventario, estar, digamos, con mejor oferta en el mercado, ¿no? Pero yo repito, estamos todos al principio. Hay en el mercado algunas ofertas que ya van en esta dirección, que ya hay empresas que están ofreciendo primeros rasgos de análisis predictivo. Eso es un tema que en este sector se está trabajando desde hace muchos años, por eso tampoco es algo que viene ahora como una revolución, como muchas cosas que se hacen en esa industria, es una evolución. Y no sé, algunos se acordarán, hace muchos años GT Nexus, todas esas primeras plataformas que se hicieron hace 10 y más años, que ya estaban, digamos, diseñados hacia crear una oferta de información, y la evolución de eso, si es parte orgánica de mi empresa, es obviamente ahora utilizar inteligencia artificial como parte de mi gestión de las cadenas de suministro, ¿no? Y yo creo que aquí estamos todavía al principio, o sea, no es algo que alguien pueda decir hoy en día, yo tengo experiencia de cómo utilizar análisis predictivo en mis cadenas de suministro. Hay partes, repito, hay primeros rasgos, pero estamos muy al principio y tenemos que desarrollar, y ahí estoy muy de acuerdo con Víctor, también en la academia tenemos que desarrollar esa parte y tenemos que asegurar que haya gente, porque lo importante aquí ahora es
digamos, el juguete que viene va a ser, bueno, va a ser otro juguete en 10 años, va a ser juguete, ¿no? Pero cómo lo manejo y cómo mejoro mi cadena, eso va a ser a través de Predictive Analysis en esa casa como parte de inteligencia artificial, ¿no? Ya, muchas gracias, Reto. Muy interesantes, la verdad, tantos aspectos, y esto del análisis predictivo también, pues me recuerda al tema de Amazon y cómo Amazon pues ha pues aprendido sus sistemas, está constantemente aprendiendo a partir de los usos que tienen los propios usuarios, de Alexa y de la plataforma comercial que ellos tienen, y cómo también pues toda esa inteligencia artificial está aprendiendo en sus cadenas logísticas, porque también pues Amazon se ha convertido no solamente en un gran marketplace, sino también ya está siendo un actor muy importante dentro de la cadena logística, controlando sus propios procesos, y pues para estar acorde y pertenecer a esas cadenas logísticas, mantenerse, pues siempre será este reto de subirse sí o sí al Big Data y la inteligencia artificial. Víctor, tú precisamente nos vas a hablar acerca de cómo las empresas pueden ir incrementando su productividad y su participación al respecto, ¿no? Con las tecnologías. Adelante, por favor. Sí, claro que sí. Ahorita que estaba escuchando a Reto y también estaba escuchando a Enrique, aquí estoy haciendo mis notas. Siempre me gusta tomar notas en estos temas porque dan ideas, ¿no? En el tema de las charlas, y podría ser esto, ahorita que estoy escuchando todo esto, podría ser hasta un libro, todo esto que estamos mencionando, que me parece fantástico, todos estos temas. Enrique mencionaba el tema de los datos, y es verdad, actualmente no podemos hacer nada sin datos, absolutamente nada si no tenemos la información, no tenemos los datos, pero lo importante es pues diferenciar los datos que son importantes para la toma de decisiones y los datos que no nos sirven de absolutamente nada y que son datos prácticamente residuales, ¿no? Que podríamos recolectar en este tema. Amazon, precisamente, una de sus herramientas más valiosas es precisamente la recopilación de información, que dicho sea de paso, uno de los lugares donde más redituabilidad le da al negocio de Amazon, pues es precisamente el tema el uso de los datos de los usuarios, que es fantástico. Y al momento de trabajar con inteligencia artificial o trabajar con Big Data en cualquier negocio, pues la recopilación de los datos es el primer paso, ¿no? En el tema de la ejecución de la herramienta, ya sea inteligencia artificial o sea machine learning, como mencionaba hace un momento Reto, pues está involucrado en este tema. El tema de la parte orgánica y la digitalización, y que estamos en la primera fase, el libro de Vivek Wadhwa, en el que menciona el éxodo, ¿no? De Estados Unidos del año 2001, él menciona que duramos casi 100 años en poder aplicar una tecnología que viene o que se deriva de una revolución industrial. Es decir, estamos en los primeros 50 años apenas de poder aplicar y que no estamos muy seguros en qué podemos utilizar esta tecnología y cuál va a ser el resultado de la tecnología. Dicho de otra forma, pues es como el primer trazo dentro de una pintura en que no sabemos todavía qué se va a convertir esta pintura, ¿no? El primer invento, como el primer marcapasos que existió, pues era el tamaño de un acumulador de camión, que ya ustedes conocen bastante bien de qué tamaño estamos hablando, y actualmente pues es mucho más pequeño todavía que una moneda de 10 centavos de dólar, ¿no? Entonces, estas características nos dicen que eventualmente, como van ocurriendo las necesidades en la industria, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, pues vamos teniendo también exigencias y alcanzamos precisamente el tema tecnológico, ¿no? Algunos de los algoritmos que se utilizan, por ejemplo, en la inteligencia artificial, pues fueron inventados hace 30 años, 20 años, en los que no se utilizaban más que en usos matemáticos, que no tenían alguna práctica en la logística. Probablemente muy pocas personas tenían una práctica en la cadena de suministro logística, que ahora podemos encontrar esa parte a utilizarse en los algoritmos, ¿no? La parte de los profesionales, yo creo que eventualmente vamos a encontrar profesionales, vamos a necesitar profesionales que sepan modificar y utilizar algoritmos de acuerdo a las necesidades de la tendencia o de las circunstancias que la cadena de suministro nos representa. Dicho de otra forma, yo estoy convencido que vamos a tener planeadores de la producción o planeadores de la demanda en un futuro, los cuales van a ser necesario que modifiquen algoritmos dentro de sus herramientas para poder prevenir o por lo menos hacer frente a una circunstancia adversa, ¿no? En la cadena de suministro.
muy probablemente vaya a ser en relación a las circunstancias que explicaba hace un momento Reto, en función de la análisis predictivo, ¿no? Las aplicaciones, creo yo que como están aquí en la presentación, es en función de la demanda y de la producción más amplia dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no nos limita a utilizarla en otros ecosistemas, como los almacenes o áreas de recibos de almacenes. Se estima que para el año 2018 tuvimos una inversión de 1.700 millones aproximadamente de dólares en el mercado mundial. Sin embargo, para el 2027 se estima que será 12.000 millones de dólares lo que será precisamente este mercado, ¿no? Tiene un crecimiento anual muy interesante, que es del 24% aproximadamente. Y para darnos una idea, porque regularmente lo que sucede en cuestiones de automatización, digitalización, inteligencia artificial y sobre todo en el uso de robots, no nada más digitales, sino también estamos hablando de robots físicos, los almacenes son precisamente los de primer impacto, es decir, los que van a tener este cambio muy claro, ¿no? En México, para que nos demos una idea, existen aproximadamente 500,000 de trabajadores en la industria del control de almacén y bodegas aproximadamente. La edad la están viendo ustedes en pantalla, de 34.5 años más o menos, lo cual nos dice que es una edad más o menos en la generación millennial y probablemente generación X, ¿no? Eso también nos explica el tema de la escolaridad promedio. Si ustedes toman como referencia la escolaridad, estamos hablando un tema de nivel preparatoria, ¿eh? Entonces, esta circunstancia que estoy yo mostrando aquí en pantalla tiene un reto. El reto es el que explicaba hace un momento, en el que sabes que cómo expongo a estos trabajadores de la industria a una circunstancia de algoritmos en inteligencia artificial y sobre todo de tecnología, que a veces ni siquiera, a veces los que estamos involucrados en esto, nos queda muy claro en la definición qué es cada uno de los términos, y precisamente esta tecnología es la que va a ser expuesta, vaya, con esta competencia, que al final del día viene a ser eficiente la cadena de suministro. Yo estoy muy de acuerdo con la frase que menciona por ahí, que dice que no debemos de permitir que un humano haga lo que una máquina puede hacer, ¿no? Y hay muchísimas cosas que hemos encontrado en la cadena de suministro, en los almacenes, que puede precisamente tener esa característica. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, en la automatización interactiva de procesos, que no es precisamente inteligencia artificial, pero es una herramienta que podemos integrar al tema de la inteligencia artificial, que son los mentados RPAs que le llaman, o Robotic Process Automation. Esto nos puede ayudar a nosotros con el tema del trabajo repetitivo, que en los almacenes encontramos muchísimos. En el tema de la cadena de suministro encontramos también bastante tareas repetitivas. Que si nosotros nos alejamos de los temas de las tareas repetitivas y preparamos a los profesionales para que se dediquen a temas de valor agregado, pues eso nos puede ayudar bastante en el tema de la eficiencia y sobre todo en la prosperidad de nuestro negocio, nuestro departamento, ¿no? Entonces, el permitir que estas máquinas hagan esto por nosotros nos va a nosotros a liberar para que nosotros nos enfrentemos a retos todavía más complejos. Pero estos retos deben estar acompañados, como ya también lo mencionaba Reto hace un momento, pues debemos de llegar desde la academia, ¿no? Debemos de empezar a abordar este tema desde la academia para ser expuestos en esta circunstancia. La siguiente diapositiva, por favor. La cantidad de tareas que podemos encontrar dentro de estas industrias, actualmente, si no sabemos en qué es posible la herramienta, o sea, qué es posible de hacer la herramienta que estamos nosotros por adquirir o que nos están ofreciendo o que tenemos acceso a, va a ser muy difícil que podamos nosotros saber en dónde la podemos aplicar y qué es lo que puede hacer por nosotros, ¿no? Es como decir, oye, vas a controlar, Víctor, un área que no conoces, ¿no? Pues ¿cómo lo voy a controlar si no la conozco, ¿no? Tengo que conocer primeramente un área para poder decir, voy a poner estos controles dentro de este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, en la intervención de estas tareas, hay muchísimas, como les mencionaba, tareas que identificamos nosotros en función de cuestiones en las que los humanos sí las hemos hecho durante muchísimos años ya, pero no significa que seamos nosotros eficientes, seguros y sobre todo rápidos al hacer esta actividad. Es como si yo me pusiera a competir contra un Mustang, ¿no? Y correr contra el Mustang, pues sería una locura. Va a decir, Víctor está loco, ¿no? Corriendo contra un carro, pues, ¿qué le sucede, no? En el tema de los algoritmos, en el tema de las herramientas matemáticas para hacer cálculos y sobre todo en el tema que mencionaba Reto de las cuestiones predictivas, que yo creo que todavía estoy muy de acuerdo con él, estamos en tema de pañales,
estas herramientas precisamente nos pueden ayudar a hacer eso, ¿no? Que sean muchísimo más precisas, que sean más seguras precisamente, y sobre todo lo hagan en un tiempo récord, ¿no? Lo que a lo mejor a nosotros nos toma 4 o 6 horas, pues podría precisamente esta herramienta hacerla a lo mejor en minutos y con una veracidad todavía más certera. La ventaja que tienen las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, es que nos pueden decir a nosotros con qué nivel de certeza hicieron una actividad, cosa que yo, sinceramente, soy con ustedes y con quienes nos están escuchando, nunca en la vida he podido decirle a algún jefe, director o patrón, o como le llamamos, ya me voy, ¿no? Hoy trabajé al 99.78-62% de certeza el día de hoy, ¿no? Y me voy a mi casa. Nunca lo puedo decir, creo que nunca lo voy a poder hacer, pero las máquinas sí nos pueden decir con qué nivel de certeza están trabajando. Adelante con la siguiente, por favor. Entonces, los beneficios pudieran verse de distintas maneras, ¿no? El tema del valor agregado, yo siempre me concentro en el que todo depende el nivel de valor agregado que estamos buscando en nuestro negocio. Si fuera el departamento de compras, el valor agregado está en el tema y el proceso de la negociación. No está en cuántas piezas voy a comprar, ni cuántas piezas voy a poner en la siguiente orden, ni si necesito empujar alguna orden de compra o jalar alguna orden de compra antes, o si identificar cuántos cortos tengo yo en mi almacén, sino el valor agregado está precisamente en otras actividades que demandan otras características y otras habilidades humanas de la persona que está involucrada, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, la inteligencia artificial, como bien lo decía Enrique hace un momento, pues sí hay definiciones del tema de la inteligencia artificial, y hay variadas, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, pero al final es emular decisiones humanas que vienen del aprendizaje. Podríamos estar hablando de machine learning, podríamos estar hablando de inteligencia artificial, pero el objetivo en el que me quiero yo concentrar en este concepto es que complementa la habilidad humana. No es que la reemplace a la habilidad humana, sino la complementa. ¿Por qué? Porque la habilidad humana, pues es precisamente así. Hay una habilidad humana que por ahora, afortunadamente, pues hay elementos dentro de la cadena de suministro que está involucrado las personas y no hay competencia por parte de la inteligencia o de la tecnología. Es decir, por ejemplo, el proceso de negociación, pues habrá elementos que ayuden al tema de la negociación, pero no reemplazan de ninguna forma el tema de la negociación, definitivamente, ¿no? Adelante con la siguiente. Y en el tema de la inteligencia artificial también encontramos áreas de oportunidad, ¿no? En la que podemos trabajar con la inteligencia artificial, trabajando con algunas otras herramientas que son de inteligencia artificial, que son relacionadas, perdón, con la inteligencia artificial, como el tema de de la Big Data, como el tema de los RPAs, como el tema de lo que nosotros llamamos IPA, nuestro negocio, en los cuales nos puede ayudar precisamente a alcanzar el objetivo de la empresa, que es crear más valor agregado para la empresa y obviamente eliminar los procesos que no son beneficiosos para el negocio. Adelante con la siguiente. Vemos aquí algunos datos que están referenciados al tema de las empresas, en donde la mayoría de los procesos administrativos se pueden automatizar, se puede utilizar inteligencia artificial para muchos de ellos, y sobre todo el impacto moral que tienen en las personas, ¿no? En las personas que trabajan, porque hacer un trabajo repetitivo, pues no es moralmente para algunos profesionales atractivo, es decir, buscan mejor otros puestos en los que tienen mayores retos que precisamente hacer un trabajo repetitivo, que probablemente eso va a desmotivar a la persona. Adelante con la siguiente, creo que ya estamos a punto de terminar. Beneficios en áreas de recibos de mercancía, en donde podemos utilizar inteligencia artificial para nosotros poder identificar, utilizando un algoritmo. En nuestro caso utilizamos un algoritmo para identificar documentos como son los packing lists, en lugar de que lo haga una persona en el área de recibos, hacer la captura de cada packing list, por ejemplo, utilizar un código de barras para poderlo hacer, eliminamos todo ese proceso y utilizamos un documento escaneado para extraer toda la información y todos los datos de ese documento y vaciarlos precisamente en una base de datos o en un sistema o software que se necesite. Adelante con la siguiente. Y creo que ya fue todo, ¿no? Entonces, todas esas herramientas nos ayudan definitivamente, pero insisto en lo siguiente, ¿no? Las tecnologías, creo yo, que nos ayudan a complementar más que a reemplazar a las personas dentro del ámbito de la cadena de suministro. Si entendemos esa parte, yo creo que nos va a ayudar y nos va a llevar a un buen puerto, logísticamente hablando, ¿no?
Ya, muchas gracias, Víctor. La verdad es que, digo, para quienes estaban muy preocupados en todo de que quizás nada más la inteligencia artificial venía a desplazar al recurso humano y no a complementarlo, ¿sí? Claro, habrá que aprender nuevas habilidades porque, como bien tú lo decías, Víctor, no es que el ser humano no pueda hacer las actividades que la inteligencia artificial está aprendiendo a hacer, sino agiliza el proceso, porque al ser repetitivo, pues digamos que los cálculos ya están realizados para que ahora que sí que con los diferentes escenarios posibles, la inteligencia artificial vaya tomando las decisiones con base en esa información que ya está ahí y que analizarlo al ser humano, pues quizás nos tome esas 4 o 6 horas y sea muy preciso, pero a lo mejor la inteligencia artificial lo resuelve en 1 minuto o menos, ¿no? No se diga ahora las computadoras cuánticas, ¿sí? Un reto importante, Enrique, porque y ustedes que están en la parte de la capacitación, la formación de recurso humano, pero a la vez incentivan y promueven el desarrollo de talento en la parte de las tecnologías de la información, de que incentivan también a los jóvenes a innovar para incorporar nueva tecnología y nuevas soluciones en la cadena logística. ¿Cómo visualizan este reto y también de qué forma ustedes pudieran también ayudar a que las empresas del sector transporte puedan, de diferentes tamaños, puedan también pues tener más acceso más fácil a estas nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Tenemos que desarrollar lo que le hemos llamado competencias digitales, ¿no? La gente que estamos involucrados en el desarrollo de alguna empresa, que trabajamos todos los días haciendo cosas que hemos hecho en los últimos 15 o 20 años, vayamos cambiando esta mentalidad, vayamos entendiendo que hay muchos procesos que hoy se pueden hacer de manera distinta. Entonces, fíjense que ahorita tenemos un tema generacional que nos lleva a 2 mecanismos de aprendizaje distintos. Habemos algunos que pertenecemos a lo mejor a la generación de los chavorrucos, que tenemos que regresar a la escuela a que nos doten de competencias digitales para entender todo esto de lo que estamos hablando. Y hay otras generaciones como las que señalaba Víctor, como las Millennial y las X, que ya vienen con mucha información por parte de la escuela. No completa, déjenme les digo, porque lo que yo he observado es que muchos de estos temas de la inteligencia artificial son más propios de ingenieros, de temas de sistemas, a lo mejor parte de finanzas y demás. Pero de repente si le preguntas incluso a alguien que esté en la rama de las humanidades o en las ramas artísticas, pues pareciera que la inteligencia artificial no está hecho para esto, y eso es totalmente falso, ¿sale? Temas de inteligencia artificial deben de ser introducidos a las escuelas desde los niveles medio básico, la secundaria en adelante, incluso desde la primaria, porque es ahí donde tenemos que continuar desarrollando y encaminando estas competencias digitales de la gente que más adelante se va a volver profesionista o que va a desempeñar algún oficio, pero ya lleva ciertos conocimientos alrededor de esto. La gran mayoría de nuestros conocimientos en inteligencia artificial son empíricos y va desde aprender a utilizar nuestro teléfono y a veces hasta litigar con nuestra propia computadora, ¿no? Tratando de que haga algo que queremos que haga, pero no sabemos cómo, y ahí vamos. Ya lo vimos en esta parte de la pandemia, en esta primera etapa tan álgida y tan compleja, en donde todos tuvimos que desarrollar competencias digitales de forma prácticamente inmediata, subirnos al Zoom, mandar documentos digitales, compartir presentaciones, todo este tipo de cosas. Ya lo vimos que sí es posible, que todos tenemos la capacidad de hacerlo y que todos podemos sumarnos a estas competencias digitales. Entonces, dentro de la empresa, el esfuerzo tiene que ir a eso, a entender que estamos en una nueva etapa en donde hay que desarrollarle a la gente estas competencias, esta curiosidad, y como en algunas otras ocasiones lo he comentado, quizá no estamos en el momento de obtener las respuestas a todo lo que preguntamos, más bien estamos en el momento de seguir haciendo preguntas que nos lleven a conseguir respuestas. Un buen científico de datos es aquel que sabe preguntar, es aquel que sabe
identificar los problemas, las áreas de oportunidad, las posibilidades de mejorar dentro de su empresa. Y puede ser desde una microempresa que sea una sala de belleza y de arreglo de uñas, ¿no? En donde puedes empezar a meter temas de inteligencia artificial y Big Data, hasta puede ser la empresa más sofisticada con el almacén más robusto y más complejo. En todos los casos hay aplicaciones para esto, pero lo importante es que la gente que está a cargo de esas empresas, y que esto hasta el momento todavía no hay directores y CEOs de inteligencia artificial, esa gente que está liderando las empresas es la que tiene que tener este enfoque, esta apertura y esta decisión de llevar a su empresa, a su equipo de trabajo, a sus nuevos clientes, a todo, a esta nueva forma de ver las cosas. Desde luego, no es de la noche a la mañana. Esto hay que hacer primero el cambio en el ejecutivo, en los directivos de las empresas, y luego irlo conduciendo ya en lo material y permeando hacia toda la organización. Toma tiempo, Osiel, pero lo tenemos que hacer. Sí o sí, lo tenemos que hacer. Por eso es que mientras más chavitos podamos agarrar a la gente con estos temas de inteligencia artificial, más vamos a ir avanzando en todos los sentidos. Gracias, Enrique. Sí, Reto, pues en tu experiencia y muchos años trabajaste para una gran empresa, las dirigiste a nivel de un 3PL, y cómo has visualizado que las tareas han venido increciendo dentro de las actividades de logística. ¿Qué tanto de las actividades, no sé, hace 15 años que se hacían con recurso humano, ahora han migrado a automatizarse, a hacerse con digitalización? Y en tu experiencia, ¿qué has visto? También ha habido nuevos puestos de trabajo que han exigido crecer el nivel formativo de ese recurso humano para poder interactuar con las tecnologías como complemento, vaya. Sí o sí, hasta dónde quieres que vaya atrás. O sea, yo tengo algunos años, así que no voy hasta las orejas. Pon el parámetro que sea más ilustrativo para la audiencia, mi querido Reto. Mira, yo lo que puedo decir y lo que también, digamos, reiterar lo que ha demostrado con sus slides Víctor, y también lo que dijo Enrique, y que al final va hacia el mismo fin, ¿no? El mismo objetivo. En una organización grande, yo trabajé muchos años para una organización grande, no hay secreto, es Kuehne+Nagel, o sea, y tenía 36 años en esa empresa, la gran mayoría en posiciones ejecutivas de liderazgo de mucha gente, hasta 5 o 6 mil gentes. Entonces, sí, hoy en día yo como organización, pero no solo como grande, como empresa mediana y pequeña también, tengo que estar dispuesto a alinear constantemente mi organización, ¿no? O sea, los tiempos de, a lo mejor cuando yo empecé en el negocio de la logística hace más que 50 años, pues era más estático, ¿no? Los cambios eran más lentos. Hoy en día yo tengo que estar dispuesto a no quiero decir reestructurar, porque es la palabra equivocada, alinear, tener al tanto mi organización según las necesidades del mercado o de los requerimientos que hay. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en los últimos años? Cuando hace pocos años todavía estuvimos mayormente buscando especialistas en transporte para hacer muchos trabajos repetitivos, lo que enseñó Víctor, ¿no? O sea, organizar embarques, hacer documentación, ese tipo de cosas. Y no hay tanto tiempo desde eso. Todos esos trabajos repetitivos hoy en día ya se hacen
de manera automatizada y lo que viene con Big Data, con inteligencia artificial, es una evolución de eso. Lo que tú puedes tomar presentaciones de hace 10, 15 años y demuestran lo mismo con el efecto de la digitalización. Esto hasta en gran parte ya está digerido, ¿no? Ya está introducido en las empresas. Ahora viene ese próximo paso. Este próximo paso quiere decir que yo tengo que alinear mi organización. Hoy en día estamos buscando ingenieros de proceso para ese tipo de organización. Mucha más gente, digamos, especializado digo, informática en general, sin entrar en detalles. Recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, el upskilling de mi plantilla, enseñarles nuevas competencias, es hoy en día algo que es de lo más importante y de todos los días. Y a eso, porque los trabajos de rutina ya en gran parte se están haciendo a través de la digitalización. Y eso va a seguir. Entonces, esto es lo que yo tengo que estar dispuesto hoy en día como una persona responsable, digamos, una persona que gestiona una empresa, lo que dijo Enrique, ¿no? De las competencias. Las competencias han cambiado. Yo voy a buscar cada vez menos especialistas de transporte y más ingenieros de procesos. Matemáticos, cuando pienso en inteligencia artificial, necesito matemáticos, necesito gente que sabe manejar algoritmos, porque lo que dijo Víctor es correcto, ¿no? Los algoritmos se van cambiando según cómo se presenta el data, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, yo como responsable tengo que estar dispuesto a alinear mi organización. No obstante, quiero también reiterar que es la combinación de todo. No es solo el negocio mañana, no lo va a hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, acelerar, solidificar todo lo que estamos haciendo. Pero si yo no tengo equipos, y hoy en día multidisciplinarios, ¿no? Equipos fuertes, equipos bien, con una buena, con un buen training, con un buen nivel de educación específica, no voy a estar dispuesto a manejar eso. La cadena de suministro, la internacional a la cual me refiero, todavía hoy en día, y yo no veo que eso vaya a cambiar a corto plazo. Es un negocio de network, de boot on the ground, entonces eso se tiene que complementar. Y eso, digamos, es el secreto pero las organizaciones se tienen que suavizar, o sea, eso de tener una organización y un chart, ¿no? Un org chart como lo tenía hace muchos años y lo pongo ahí en la pared y se queda el mismo durante 2 años, esos tiempos se han acabado. Yo tengo que estar dispuesto a aceptar esos cambios, pero al final es una combinación de gente competente, equipos competentes, apoyado y ayudado por, digamos, en este caso, la inteligencia artificial que utiliza obviamente todo lo que sale de Big Data. Eso es un poco digamos, lo que ha dicho Víctor, lo que ha dicho Enrique. O sea, no nos equivoquemos. La gente seguirá siendo digamos, el eslabón más importante, el pilar más importante dentro de esos procesos. Ya, muchas gracias, mi querido Reto. Muy interesante también tu observación sobre pues cómo también para los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos adentro de las empresas, pues es todo un cambio y todo un reto ahora seleccionar y ubicar y construir prácticamente los nuevos perfiles
que se van a precisar adentro de las empresas para poder tener ese análisis predictivo de esa data, esa información, y también aplicarlas al mercado y en nuevas soluciones de logística. En tu caso, Víctor, y que además eres un activo participante dentro de la academia, ¿qué es lo que estás viendo también en la parte de la formación? Seguramente ha cambiado mucho la fórmula en la que educábamos y formábamos a los nuevos logísticos en la academia hace 15 años versus lo que hoy hay que estar aprendiendo, tienen que estar aprendiendo ellos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta evolución? Dentro de la academia, y tenemos que también irnos a datos que son sumamente interesantes e importantes para pues, tener una apreciación más objetiva, ¿no?, de las circunstancias. Tenemos que ser sensatos en el tema del pensamiento en la academia. Recordemos que en México, pues 3 de cada 10 jóvenes tienen la posibilidad de ir a una universidad, ¿no? Entonces, para empezar, ya es una complicación eso, ¿no? Estamos hablando de que la realidad no está en la universidad, sino está fuera de la universidad, ¿no? Entonces, ese es un reto ya de entrada. De entrada es un tema de que son pues muy pocos jóvenes que tienen el acceso a la universidad, número 1. Número 2, tenemos el tema de que los cambios precisamente para las academias, el tema de hacer un cambio en el programa educativo, a veces es complicado. Es decir, no toma un mes ni 6 meses el poder cambiar un plan educativo, cosa que sucede en la industria, vaya, ¿no? Porque de hecho, una semana a otra ya hay una cuestión totalmente distinta, ¿no? En temas tecnológicos. Hace poco tenía una charla yo con una persona que me estaba hablando acerca de, no sé si conozcan el proyecto de Phantom Auro, que es montacargas que se pueden manejar de manera remota, y la persona puede estar, no sé, en la India y está manejando un montacargas que está en Tijuana, Baja California, por ejemplo, ¿no? Que es fantástico, utiliza precisamente herramientas de tecnología, algunas herramientas de la tecnología 4.0, pero eso precisamente lleva al tema de la comprensión de la tendencia de la industria. Entonces, dentro de la academia escuchamos a jóvenes que sí, en efecto, no conocen, como bien decía Enrique, no conocen el tema de la tecnología 4.0 en la logística. Algunos no consideran inclusive que debe de estar involucrado y cómo debería estar involucrado. Pero hay otros que sí ya han tenido esta percepción. Empiezan, por ejemplo, con el clásico que a lo mejor ustedes ya conocen, el video de Amazon Go, ¿no? La tienda esta en la que entras y no pagas. Y de hecho, no tienes que pagar con dinero si haces un registro, que tiene un uso muy interesante y algunos de ellos lo relacionan, ¿no?, con el tema logístico y todos esos temas. Pero la realidad es de que, como bien decía Reto, creo yo que esa es la parte técnica de poder enseñar a los jóvenes y exponerlos a algoritmos, al tema de la inteligencia, cómo resolver problemas, pero para eso, como bien te decía yo hace rato, pues tenemos que comprender cuál es la esencia del almacén y la esencia de la cadena de suministro, qué tipo de cadena de suministro estás tú, dónde están tus clientes, demográficamente entender dónde están tus clientes, cómo están relacionadas las regiones que ahora ya las vemos, ¿no? No hay países y no hay regiones en todo este planeta, y comprender eso yo creo que nos va a ayudar bastante a poder implementar soluciones en nuestro ecosistema más pequeño que está en mi almacén, en mi centro de distribución, en mi departamento de planeación o en mi equipo de trabajo. Entonces, yo creo que la parte técnica es fantástica de poder decir, esas son las herramientas, esos son los alcances, estos son los algoritmos. Yo en lo personal no escribo ni una sola palabra de programación, yo no soy programador en lo absoluto, pero hacemos uso de nuestra experiencia para poder acercarnos a un equipo de programadores y que nos ayuden a solucionar problemas que yo percibo que pueden ser solucionados, ¿no? Y esa es la parte técnica del lado, pero la parte humana, que yo estoy muy de acuerdo con Reto, en que también tenemos que desarrollar esta parte humana en las personas, que tal vez no son cuestiones técnicas. Sí hay cambios en la industria en la cual vemos ahora que está el agente de valor agregado, que antes le llamaban, algunas empresas ya le llaman así, ¿no? El agente de valor agregado, que antes era el director de la cadena de suministro, ¿no? Pues ahora se llama el agente de valor agregado. Ahora estamos viendo más nombres nuevos, como por ejemplo el gerente de logística. Ahora se llama, creo que la otra vez leí el nombre está en inglés, pero era algo así como el director de satisfacción del cliente, ¿no? Del cliente final. Entonces,
tipo de cosas son las que tú dices, oh, wow, estamos viendo esta parte en la que se están integrando varios elementos, en el que nada más no es el lado técnico de la tecnología, sino también tenemos otras habilidades que debemos desarrollar, ¿no? Ya le llames tú el tema de manejo de personal, solución de conflictos, habilidades de negociación, como tú le quieras llamar, pero están esos elementos aunados a las decisiones técnicas de los datos, a la decisión técnica de la inteligencia, a la decisión técnica de la digitalización, que debe de ser el complemento. Y es ahí donde yo abogo, ¿no? Por ese lado, porque haya un balance en esas circunstancias en las que nos permita a los jóvenes que están en las universidades prepararlos para el 2025 y el 2030, ¿no? Porque pues decirles y platicarles lo que ocurrió ya en el 1990 y en el año 2000 y en el año 2000, pues ya pasó. Nos sirve para comprender, ¿no? Porque es una ventana precisamente para el futuro, pero yo creo que pues sí es muy alta la responsabilidad de la academia, de los maestros y las empresas que están involucradas en el tema de la capacitación para exponerlos a este tipo de circunstancias. Yo quiero pensar, y me gusta pensar de esa forma, en la que prefiero ser positivo en el futuro que tener razón, para cerrar pronto, ¿no? En el tema este. Ya, muchas gracias. Me encantó también ese cierre, Víctor. ¿Sí? También recordarle al público que pueden hacer sus preguntas. Está ahí el chat, pueden formularlas, las preguntas para nuestros panelistas. Ya nos estamos acercando a la recta final del cierre del programa. Y yo quisiera preguntarte, Enrique, porque ahí ustedes como el IPRESED, pues también están buscando cómo incentivar, cómo promover entre los nuevos jóvenes, ¿sí? Pues la innovación. Puede haber mucha innovación para perfeccionar o automatizar algunos de los procesos, ¿sí? Y pues muchas veces esas ideas, pues hay que ir a por ellas, como dicen los españoles, ¿no? Porque es difícil luego ubicarlas y encontrarlas, poder ponerles una plataforma para que éstas puedan lanzarse como nuevas empresas. En otros países vemos el desarrollo de startups y desde luego que también en México hay una capacidad importante de innovación de esos alumnos que pueden estar ahí aprendiendo y conociendo en qué partes de la cadena logística pudieran agregar valor. Y bueno, pues ustedes ya van por una segunda experiencia del Transport Innovation Week. ¿Qué nos puedes comentar y cómo esta propuesta puede también poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas en el sector logístico y de transporte, pues tecnologías accesibles o incluso hasta patrocinar, creo, ¿no? El desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Con gusto, mira. El tema de la inteligencia artificial y demás, pues es un espacio tremendamente propicio para la innovación, ¿no? Todo esto que estamos aprendiendo, porque en realidad estamos en un proceso de aprendizaje y desarrollo de estas tecnologías y de los aplicativos de estas tecnologías, genera oportunidades muy importantes para la innovación. Hay jóvenes, por supuesto, en las universidades que lamentablemente, como dice Víctor, pues solamente el 3% de los jóvenes son los que pueden ir a las universidades. Hay otros que también tienen ideas, tienen ganas de emprender, tienen sobre todo experiencia. Platicábamos el otro día en un programa de radio que compartimos con conductores de transporte que precisamente en el sector de los conductores hay mucha innovación, hay un espacio muy interesante, porque si tú quieres saber cómo se puede hacer algo mejor en materia de transporte, pregúntale a un conductor. Siempre tiene una buena idea, siempre sabe qué hay que cambiar, qué modificar, qué quitar para que su trabajo sea más fácil. Entonces, el espacio para la innovación está totalmente abierto en esto. Claro que la parte de inteligencia artificial, Big Data y demás es un espacio en donde se genera mucha innovación, pero también hay otras ramas, ¿no? También hay otros temas, nuevos negocios, gente que está identificando temas relacionados con cómo satisfacer necesidades de otras formas. También hay temas de sustentabilidad, que hoy por hoy debe de ser un componente en todo lo que hagamos, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Entonces, ahora tienes que pensar en inteligencia artificial, pero también tiene que ser sustentable. Y entonces, todo este tipo de cosas
nos hemos dado cuenta que hay ya sea emprendedores, empresarios que están buscando crecer, o bien incluso desde la academia que tienen propuestas, que tienen ideas y que estamos tratando de ser este canal para que las presenten, para que lo podamos enseñar al sector del transporte y de la logística en un ambiente, pues, por así llamarle, especializado, y que podamos empezarnos a vincular desde un principio, porque si revisamos el proceso tradicional de innovación, o de un startup, es ya sabes, el empezar a tener tu idea, hacer la parte de levantamiento con Family and Friends, luego buscar, validar tu MVP, luego ir a buscar una primera ronda de capital. Y bueno, ya cuando hiciste todo esto, ya pasó como año y medio, 2 años, ya hasta inventaron cosas nuevas. Creo que también en el tema de la innovación hay que innovar, ¿no? Porque hay que tratar de hacer las cosas más rápidas, validar modelos de negocio e impulsar negocios de una manera mucho más rápida. Y esto es justo lo que estamos tratando de hacer en TIW, es juntarlos a todos al mismo tiempo, a los que tienen ideas, con los que tienen el capital, con los que tienen las necesidades, para empezarnos a vincular todos y de ahí construir historias de éxito. De eso se trata, ¿no? No de dar premios, como yo en otras ocasiones lo he dicho, no es el espacio para dar premios, que por supuesto que los va a haber, pero para nosotros el mayor premio y lo más importante es que se puedan construir una historia de éxito en donde alguien nos presente una idea buena de negocio, que a lo mejor puede estar basada en inteligencia artificial, que además en ese escenario alguien encuentre que le puede servir para su negocio y que también en ese escenario alguien pueda decir, oye, yo le quiero invertir a ese proyecto porque se ve rentable. Entonces, si juntamos todo esto, vamos a comprimir este periodo de tiempo del startup y del escalamiento, que nos va a poder hacer la vida más fáciles a todos, sin a veces a lo mejor tener que pasar estos procesos que ya vi que Víctor se estaba riendo, seguramente los conoce muy bien. Yo creo que ya se sabe el caminito del Family and Friends, de luego vamos a la primera ronda, luego vamos a la segunda y en una de esas te vuelves grande. Caray, si lo podemos hacer más rápido, ¿por qué no lo intentamos, no? Claro, porque esos esquemas y estos desarrollos, afortunadamente, por un lado, ¿sí? Se están desarrollando con la colaboración y competencia de muchos, ¿no? Que están sumados a ir construyendo soluciones que requieren en el común muchas empresas, ya sean transportistas, ya sean terminales portuarias, almacenes, etcétera. Y es complicado, ¿no? Complicado reto pensar en que una empresa por sí sola va a desarrollar sus propias soluciones con sus ingenieros y demás, ¿no? Existe un mercado de inteligencia artificial, de software, ¿sí? Y qué mejor que esta tecnología se puede ir financiando con el uso y el masivo de estas soluciones, ¿no? Reto es quizás la mejor recomendación, ¿no? Ir hacia lo que ya está probado, digamos, y que es público, a que si vayamos a un desarrollo es profeso para cada una de las empresas, ¿no? Sí, es correcto. O sea, absolutamente de acuerdo. O sea, ahora, obviamente, todos soñamos voy otra vez al análisis predictivo, predictive analysis, que en algún momento, en algunos años de aquí, algún sistema me va a decir cómo tengo que traer eso de China o de Vietnam, ¿no? Porque los algoritmos y la experiencia y el data no nos ha dado esa solución, ¿no? Pero hay soluciones mucho más pequeños, mucho más prácticos hoy en día ya en el mercado, donde yo puedo utilizar inteligencia artificial, mucho en el sector, en la parte de trabajos repetitivos, con facturas, con ese tipo de cosas. En Estados Unidos se está utilizando mucho de eso. Yo no sé por qué. En Estados Unidos, y no lo comparo ahora solo con México, sino con el resto del mundo, parece que estas cosas se implantan mucho más rápido, ¿no? Y el acceso a ese tipo de soluciones pequeñas, pero que son a final del día
inteligencia artificial, es muchísimo más fácil y es casi exagerando un poco, puedes ir al Oxxo a comprarlos y subirlos a tu sistema y en eso los americanos son, la verdad, muy, y cada vez me sorprendo y me he sorprendido también en nuestra empresa digamos, qué innovadores son los americanos en eso y no son los grandes sistemas, sino son pequeñas ayudas que ellos a través de eso tienen pequeñas ayudas, a través de esos programas. Son muy buenos en eso. Obviamente, repetir en esto, en esta charla, digamos, también la responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, obviamente la academia tiene que formar la gente, pero las empresas hoy en día yo creo que tienen una responsabilidad de tener continuous learning, el upskilling de la gente hoy en día. Eso para mí hoy en día, y las empresas grandes lo están haciendo ellos mismos porque son suficientemente grandes. Pero las pequeñas y las medianas se tienen que desarrollar también dentro de las industrias, de la industria logística, también empresas como Enrique, etcétera, que dan ese servicio y hay que también estar consciente que las empresas medianas y pequeñas también tienen esa obligación. No es solo una obligación de las universidades y de las empresas grandes. Y posiblemente como un elemento adicional al cual no nos va a dar tiempo de entrar hoy, tampoco no está que creo que cualquier elemento de evolución hoy en día y de desarrollo y de análisis de data hoy en día tiene que incluir un elemento de decarbonización, ¿no? de responsabilidad hacia el planeta. Creo que eso también hay que estar consciente. En todo lo que yo hago hoy en día, tengo que incluir y ahí Big Data puede ayudar muchísimo y ahí inteligencia artificial puede ayudar muchísimo sin ser tan compleja como toda la cadena de suministro en digamos, mejorar nuestra conciencia y se espera que como consecuencia nuestra actuación, digamos, en todo lo que es el footprint ecológico, ¿no? Ya, muchas gracias, Reto. Sí, muy interesante, la verdad. Víctor, en la ecuación, presentabas en tu presentación datos muy importantes, magníficos de lo que significa o representan los ahorros que la inteligencia artificial ya está aportando en los Estados Unidos, ¿no? Pero en México, donde hay una realidad muy diferente en materia de que los costos de mano de obra pues, no se comparan, ¿sí? Pero versus las eficiencias, la efectividad del rápido procesamiento que puedas obtener en las tecnologías del machine learning y también de la inteligencia artificial. ¿Cómo estaremos para ponderar qué es más conveniente para las empresas en México? Si invertir y apostar por las tecnologías, no obstante los costos que puedan tener estas, versus ese costo tan ventajoso que hoy resulta de mano de obra mexicana, vaya. Es una buena pregunta, Osiel. Me agrada mucho el rumbo de la charla. Me gusta mucho cerrar la semana así con esta charla. Está muy interesante, la verdad. Me ha dado muchísimas ideas escuchar a Enrique, escuchar a Reto. Tus preguntas son buenas. No sé exactamente qué sería lo más conveniente para los próximos años, ¿no? Para ser práctico y directo, ¿no? Si
Estoy seguro que si conociera precisamente la respuesta, yo creo que escribo un libro y me voy de viaje por todo el México explicando qué va a pasar o qué sería bueno hacer en los próximos años. Pero sí le puedo decir dos palabras que me gustó ahorita, una de Enrique y otra de Reto. Es que Enrique utilizó al inicio de su última intervención la palabra innovación. ¿Y qué es legítimamente el tema de la innovación, no? Creo que a veces tenemos esta percepción de que la innovación, pues para algunos podría estar equivocado, ¿no? ¿Qué es el término innovación? Desde mi perspectiva, yo creo que la innovación es que nos dé una legítima prosperidad en algo, ¿no? En nuestro desempeño como seres humanos, nuestro desempeño como empresa, nuestros resultados financieros, podría ser ese el tema. Pero me viene a la mente en que sí es cierto, nuestros niveles salariales en México, ¿no? Estamos hablando totalmente distintos, a unos cuantos kilómetros al norte. Estamos viendo pues, que hay herramientas tecnológicas que a lo mejor cuestan, el clásico ejemplo de los HoloLens, ¿no? Que se lanzaron en el año 2010 en conjunto con la empresa SAP, ¿no? Ya hace algunos años en los que el costo por lente pues era carísimo para un almacenista donde querías utilizar realidad aumentada, ¿no? En un almacén, y pues simplemente no funcionaba para una empresa que tuviera 35 empleados adentro, pues ya era una cantidad importantísima de dinero en comparación con la diferencia. Sin embargo, pues el tema de la innovación no nada más va al sentido de la inversión o el retorno de la inversión, creo yo, sino lo que mencionaba hace rato, Reto, en el tema de la responsabilidad como compañía y como profesionales y como padres de familia, inclusive seres humanos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pues a mí me ha pasado mucho que ahora en las últimas fechas que ya estamos en semáforo verde, pues tengo que trasladar a algún lado porque ya pues están abiertas las empresas, ya podemos hacer más cosas físicamente, pero me encuentro con un tráfico endemoniado, ¿no? Por todos lados, porque hay muchísima gente que está precisamente aprovechando esta parte. Entonces, me pone a mí pensar el tema de los automóviles autónomos, por ejemplo, en todas las malas decisiones que yo veo cuando me traslado de un lugar a otro, la persona que va enfrente o que va a un lado de mí, ¿no? Ya se detiene por algo que no debería detenerse, va a una velocidad que no es la apropiada en el carril que no debería de ir, da una vuelta en un lugar donde no debería de dar. Entonces, todas estas características, creo yo que nos pueden ayudar precisamente la tecnología de la misma forma en las ineficiencias que podríamos tener dentro del almacén, dentro del centro de distribución, dentro de la logística. El tema de la reducción o la falta de recurso humano en ciertas zonas, también la tecnología nos podría ayudar a resolverla de la misma forma. Tenemos métodos más seguros y sobre todo mejores para mover mercancías, sobre todo en los almacenes que son tan peligrosos. Dentro de los almacenes hay una cantidad impresionante de estadísticas de circunstancias que ocurren con accidentes dentro de los almacenes. Entonces, para mí el tema de la intervención de la tecnología no nada más recae en el tema de los salarios o cuánto voy a resolver en este aspecto, sino también nos ayuda a ser responsables socialmente, como lo decía Reto, y también nos ayuda a eliminar cosas dentro de nuestro proceso que bien pudiéramos estar nosotros haciendo otra cosa que no es precisamente capturar algo o repetir una actividad. Es decir, viéndolo desde otra perspectiva, pues cuánto tiempo nosotros podemos o qué otra cosa podemos hacer nosotros con el tiempo que le acabo de invertir a esto si no tuviera yo que hacerlo, ¿no? Entonces, para mí sería ese precisamente la intervención, y eventualmente yo creo que la misma tecnología nos va a permitir tener un cada vez mayor acceso. Recordemos las primeras impresoras 3D, cuántos costaban, los primeros drones, cuánto costaban, cuánto cuesta ahorita hacer una herramienta de inteligencia artificial o un RPA, cuesta una cantidad ridícula para algunas empresas. Estamos hablando no de miles de dólares, en algunos casos estamos hablando de cientos de dólares. Entonces, esa característica yo creo que la podemos de exponer, ¿no? En el tema de las empresas pequeñas o grandes, como mencionaba Enrique hace un rato, ¿no? Ya, muchas gracias, Víctor. Y Enrique, también para el IPRESED, un reto ir formando a los nuevos talentos y los nuevos recursos con las nuevas aprendizajes y necesidades que también la propia industria y actividad logística va a estar demandando, ¿no? Sin duda, el reto es para los próximos años bien interesante, muy complejo en función de la diversidad de profesiones que interactúan en el ecosistema del transporte y la logística. Entonces, bueno, pues lo importante es
alinearnos en los objetivos, ¿no? Y creo que uno de estos objetivos es precisamente esto, ser más eficientes, ser más rápidos, hacer todo esto con un pensamiento muy costo eficiente, pero también pues no perder de vista que al final de cuentas, como bien decía Reto y demás, los seres humanos vamos a seguir siendo los que tomemos las decisiones, los que hagamos las planeaciones y que sigamos interviniendo en todo esto. Así quiero verlo. Tú mencionabas, Enrique, que habría perdón, Enrique, tú mencionabas que habría que regresar nuestra generación a las universidades, ¿no? Para volver a capacitarnos, a formarnos. ¿Tú ves que estos cursos de pronto que son de nicho, cortos, pueden ayudar a complementar las habilidades necesarias que está esperando aprender el recurso humano para, pues, reposicionarse dentro de las empresas? Desde luego. Como lo hace el IPRESED, vaya, ¿no? Sí, fíjate, desde luego tenemos que hacerlo así. Sí hay que regresar a las aulas. Un ratito en la universidad no nos caería mal para actualizarnos, pero como lo veo muy complejo y además también las universidades luego no son muy accesibles para todos. Entonces, lo que sí podemos hacer en la empresa es llevar estos cursos, llevar estas actividades y tratar de ir implantando esta mentalidad dentro de la empresa. Y me regreso a la innovación. El tema de la innovación es algo fundamental en la compañía. Yo siempre digo, hay que invertir en un departamento de innovación en las empresas porque esta mentalidad de estar buscando qué hacer, cómo hacerlo mejor, qué nueva cosa puedo hacer, qué nuevo negocio puedo desarrollar con lo que ya tengo, con el conocimiento, con la experiencia, con los clientes que ya tengo, cómo irlo haciendo, eso es innovar, ¿no? Eso es tener una mentalidad innovadora. No precisamente tiene que ser con traerte un robot a hacer algo. No, la innovación va desde tu vida personal en cómo poder ser más, a lo mejor hasta más ahorrativo y después llevarlo a tu empresa y entonces ir en todos los procesos y en todas las actividades de la empresa viendo esto desde la óptica de la innovación. Ahí creo que es donde se junta este punto que decía Reto sobre la necesidad de que los seres humanos vamos a seguir participando en esto. Viene el tema de las nuevas generaciones, viene la parte de la tecnología. Entonces, en esta mentalidad innovadora que le tenemos que poner en las empresas y que tenemos que empezar por nosotros mismos, ahí está el futuro de los que nos gusta esta parte de la actividad empresarial, de desarrollar, de trabajar dentro de la empresa, sea el ramo que sea, ¿eh? Digo, porque por supuesto estamos hablando de transporte, logística, donde se involucran muchas profesiones y muchas actividades. Hoy ya casi todo forma parte de la cadena de suministro, pero en todos los ámbitos de la actividad empresarial, gubernamental, incluso aunque uno cueste trabajo creerlo que en el gobierno puedan innovar, sí se puede, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacer. Y déjenme terminar, ya veo que el reloj nos empieza a acosar, pero déjenme termino con una idea de la inteligencia artificial, que tiene que ver con que efectivamente comentábamos que es enseñar a las máquinas a que piensen un poco más como humanos, ¿no? Cada vez en todo esto, entonces, y que aprendan como humanos. Solo ocupémonos en las empresas, en la casa y en todos lados de que las máquinas aprendan lo mejor de los humanos, ¿no? Entonces, para que realmente funcione y tengamos una inteligencia artificial efectiva. Así es. Muchísimas gracias, Enrique. Voy a un último comentario de 1 minuto para cada uno de ustedes y empiezo con Reto para conclusiones, por favor, o un último, algo que se les haya quedado en el tintero que quieran compartir, por favor. Reto. No, muchas gracias, Ociel. Yo creo que muchas cosas se han dicho. Yo creo que aquí también transparentó muy bien, digamos, la parte de que eso es un desafío que tenemos todos en los años que vienen, pero que no solo resta en las empresas grandes, sino que va a través de todo tipo de empresas, las organizaciones de los sectores también, la academia, etcétera. Y quiero añadir un último comentario también, digamos, reforzando lo que dijo Víctor sobre, digamos, traer tecnología, ¿no? Yo creo que muchas veces el costo del manpower, ¿no? O sea, tiene un valor en realidad demasiado alto, porque tenemos que ver los gastos
escondidos que hay, y también tenemos que ver que queremos traer innovación. Si siempre solo como único KPI tomamos el costo del recurso humano, pues vamos a quedarnos donde estamos. Y eso yo creo que hay que tenerlo bien consciente. Gracias, Osiel, para la invitación. Yo tengo que correr. Como dice, tengo otra llamada a la 1:30. Ha sido muy interesante. Gracias por compartir, Víctor y Enrique, y gracias al auditorio. Muchas gracias, Reto. Que te vaya muy bien. ¿Sí? Víctor, continuamos contigo. Un minuto, por favor. Por supuesto, pues muchas gracias, un gusto poder haber estado en esta charla, me encantó. Anoté aquí varias ideas, si tuvieran todas mis notas que hice aquí en mi carpeta. Un placer poder estar acá y un gusto. Espero que algunos de los que nos escuchan hayan escuchado algo de interés y que se interesen y vayan a buscar algo más, ¿no?, al respecto. Como bien lo decía Enrique, el tema de la capacitación, el continuous learning, ¿no?, de las personas en los negocios. Yo estoy de acuerdo con eso de que debemos de regresar los profesionales que tenemos algunos años ya en la industria, pero también yo creo que vamos a la escuela a aprender temas técnicos, pero también vamos a enseñar a los jóvenes del tramo que ya caminamos nosotros, ¿no?, de los problemas que ya vimos allá adentro, porque podemos conocer precisamente ahí que tenemos estos problemas todavía en la industria, que los venimos arrastrando, pero también podemos ver que ellos tienen soluciones probablemente para los problemas que nosotros tenemos con algo que a lo mejor es muy sencillo o nada complicado, ¿no? Me gustó mucho eso de lo mejor de los humanos que dijo Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque los algoritmos pueden ser también un algoritmo no muy ético, en cuanto al uso de algunas herramientas que ya hemos visto por ahí en algunos artículos que se presentan desafortunadamente. Y estoy de acuerdo con el tema de los procesos. Tenemos que arreglar nuestros procesos primeramente, porque si no vamos a terminar con un proceso malo, con mucha tecnología, y eso es lo peor pesadilla que queremos nosotros dentro de nuestra empresa. Y me ha encantado estar por acá. Quedo a sus órdenes y mucho gusto haber estado estos momentos, estos minutos con ustedes. Un placer haber estado acá. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, en efecto, recordaba yo ese algoritmo que en las bombas de gasolina aprendía a despachar litros de 950 mililitros o 900 mililitros, por ejemplo. Sí, así que hay que aprendan lo mejor de los seres humanos, ¿no? Enrique, y hay otros, ¿no? Y hay otros algoritmos por ahí. Sí, también. Yo quiero utilizar este último minuto, Osiel, para reconocerte a ti y a todo el equipo de T21 el interés y el espacio para generar estas discusiones. Porque si no lo hacemos de esta manera, se quedan en pláticas a veces de café o en ganas de hacer algo y nos va llevando el día a día. Creo que si espacios como el tuyo se abren para generar estas discusiones, inspirar a otros a que se hagan algunas cuantas preguntas de cómo pueden mejorar hoy su realidad, su vida, emprender algún negocio, en fin, a partir de la innovación, pues estamos cumpliendo un objetivo muy, muy loable. Así que en ese papel y con esa característica de medio de comunicación que tiene T21, pues agradecer y reconocer el que siempre estés apuntando hacia estos temas que vienen en el futuro y de las cosas que seguramente pues debemos irnos preparando para estar listos. Ya, muchísimas gracias, Enrique, y pues gracias también al auditorio, al público que nos estuvo siguiendo. Yo les recuerdo que el próximo lunes estará en nuestro portal el resumen de esta conversación. Si la pueden recomendar, también la liga al video completo, por si no pudieron sintonizarnos ahora sí que en vivo y en directo. Ahí estará para quienes estén interesados en algún tema más puntual, poder revisarlo. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.